Hola, hola, bienvenidos a 50 y Palante, el podcast creado especialmente para las personas maduras como tú y como yo, que están listas para disfrutar al máximo de la segunda mitad de la vida. 50 y Palante es el podcast donde encontrarás un espacio para abordar los temas que nos importan y afectan en esta etapa llena de desafíos. Soy Ileana Ketchum, autora del libro Vive la buena vida después de los 50 y tu anfitriona de 50 y Palante, donde junto con mis invitados tendremos una sola misión: no dejar que la edad nos detenga. Este episodio está presentado por Better Not Younger, la línea para el cuidado del cabello para mujeres de 50 y más que buscan tener un cabello más abundante y brillante. Hoy vamos a hablar de Ikigai. Mucha gente cuando lo escucha dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es Ikigai? Pues les cuento. El concepto de Ikigai viene de Japón y está basado en la idea del propósito de vida o una vida que valga la pena. Descubrir nuestro Ikigai equivale a entender cuál es nuestra razón de ser en el mundo, averiguar qué nos apasiona y qué podemos aportar a los demás. Hoy vamos a entender lo que es el Ikigai y para ello hemos invitado a Francesc Miralles, uno de los autores de desarrollo personal más influyentes del mundo, quien ha escrito decenas de libros, ensayos, novelas y artículos. Pero hay uno de esos libros que se destaca entre todos y es el más leído: Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, escrito junto a Héctor García y se ha traducido en más de 60 y pico de lenguas. Para mí es todo un honor poder conversar con él y compartir este diálogo con todos ustedes. Bienvenido a 50 y Palante, Francesc Miralles. Mucho gusto, Ileana, un placer muy grande estar contigo aquí conversando y gracias por invitarme a tu espacio. Tú no sabes el placer que es para mí, porque de hecho yo pensaba que Francesc Miralles era un francés y resulta que es catalán y que podemos conversar. Hay gente que confunde el nombre con la lengua, eso es verdad. Y sí, podemos conversar y es un placer poderlo hacer. Qué bueno. Mira, para mí el concepto de Ikigai es poderosísimo. Es averiguar lo que nos apasiona y lo que podemos aportar a los demás, lo que nos da un sentido de vida y nos permite levantarnos con entusiasmo e ilusión. Sin embargo, todavía hay muchísima gente que no lo conoce. Anoche mismo estaba en una cena con unos amigos y les comenté que iba a tener una entrevista sobre el Ikigai y la mayoría de ellos no tenían ni idea. Cuéntanos, ¿cuál es la mejor manera de explicar qué es el Ikigai? Bueno, la mejor manera es que lean el libro, que se llama Ikigai, Los secretos de la larga vida de los centenarios japoneses. Pero bueno, resumiéndolo mucho, es que como me han hecho como 1000 entrevistas sobre Ikigai, mucha gente ya lo ha oído, ¿no? Haré muy corto. Ikigai es tu propósito de vida. Entonces, cuando tú sabes cuál es tu misión, qué es lo que has venido a hacer a este mundo, puedes decir que tienes ya un Ikigai. Si no lo tienes, vas a tener que buscarlo y vas a tener que descubrir cuál es tu propósito. Ok, perfecto. Es la palabra, el concepto es el propósito de vida. Perfecto, sí. ¿Ese propósito de vida puedes tener varios en la vida? Sí, puedes tenerlos sucesivos, puedes tener un propósito en tu juventud y luego otro propósito cuando ya has acabado la universidad y luego entras en crisis y desarrollas otro Ikigai diferente y al final de la vida, cuando termina tu etapa laboral oficial, puedes tener un nuevo Ikigai de algo que quieres hacer con todo ese tiempo que has liberado para ti. Entonces se pueden tener varios Ikigais a lo largo de la vida, incluso varios simultáneos. Hay gente que tiene un trabajo que lo ama y le gusta mucho y le da realización, pero que necesita tener un oasis personal, espiritual, en el que hace algo diferente, y eso es otro Ikigai. Por lo tanto, pueden ser consecutivos, pueden ser simultáneos también. Ok, eso me gusta mucho porque, como sabes, nuestro público es un público maduro de más de 50 años que a lo mejor ha conocido diferentes Ikigais y ahora se encuentra en una etapa donde, bueno, ya no me interesa tanto
lo que estaba haciendo profesionalmente, o estoy retirándome, o quiero hacer otras cosas, y a veces ni se conocen, ¿no? Ni saben lo que les gusta. Sí, aquí has dicho una cosa muy importante, y es que las personas que quieran saber cuál es su propósito vital, antes, previamente, hay que dar un paso atrás y saber quién eres tú, porque el propósito está ligado a quién eres tú. Por ejemplo, Ileana, si tú te conoces a ti misma y sabes que tu talento es comunicar, tu Ikigai estará vinculado a eso, no estará vinculado a un talento que tú no tengas. Por lo tanto, primero es saber quién soy yo, de todos mis dones, cuál es el más importante o el más útil para el mundo, y una vez tú lo identificas, dices, bueno, comunicar creo que realmente es mi elemento, es aquello que se me da mejor hacer. A partir de ahí puedes preguntarte, bueno, ¿y de qué manera puedo usar este don para servir a los demás y para ser útil a la vida? Entonces, todas estas personas que nos están viendo, les diría que hagan un poco de examen de sí mismas y que se pregunten qué es aquello que se les da mejor hacer o que pidan feedback a la gente que quieran. Decir, oye, ¿en qué crees que soy buena? ¿En qué crees que soy bueno? Y a partir de ahí empezamos ya a ese proceso. O sea que una de las formas es preguntarle a los demás. Pero no solamente tiene que ver lo bueno, sino lo que a uno le gusta, ¿no? Y a veces hemos perdido hasta el conocimiento de qué es lo que de verdad nos gusta porque hemos pasado por una rutina, ¿no? Suelen ir juntos, no siempre, pero normalmente cuando a alguien le gusta mucho algo, suele tener facilidad para eso. Porque, por ejemplo, si a ti te cuesta entender las matemáticas, difícilmente dirás que te gustan, porque lo que nos gusta es lo que nos sale fácil. En cambio, la persona que tiene mucho oído musical y que es capaz de tomar un instrumento y sacar cualquier melodía, le gusta tocar música y le gusta también y tiene esa facilidad para hacerlo. En algunos casos va separado, pero normalmente primero exploramos qué es lo que nos apasiona hacer, luego en un segundo paso vemos si realmente tenemos una facilidad especial con eso, y entonces el tercer paso ya sería decir, bueno, ¿y esto cómo lo llevo yo al mundo? ¿De qué manera lo puedo convertir en el centro de mi vida, en mi Ikigai? ¿Podría ser incluso una profesión? ¿Podría llegar a dejar lo que yo estoy haciendo ahora y cambiarlo por eso? Y esa es la pregunta que surge cuando ese Ikigai, ese propósito en la vida, empieza a tomar cada vez más peso. Y ahora que tenemos más claro lo que es el Ikigai, ¿nos pudieras explicar cómo lo descubriste? Sé que fue en uno de tus viajes a Japón, pero ¿cómo lo definiste? Vino a partir de un trabajo conjunto con Héctor García, que fuimos a este pueblo del que hablamos en el libro, que se llama Ogimi. Es un pueblecito al norte de Okinawa, donde viven 2.700 personas. Y es la aldea con más centenarios del mundo, cada 1.000 habitantes. Eso, Héctor, más concretamente su suegro, porque él está casado con una mujer de Okinawa, había visto ese dato en el libro Guinness de los Récords y dijo, ¿por qué no vais de allí y les entrevistáis y veis de qué manera viven y cómo lo hacen, ¿no? Y ese viaje, que no era la primera vez que iba a Japón, había ido ya varias veces, fue el origen de todo este estudio del Ikigai. Hicimos muchas entrevistas, las transcribíamos por la noche. Luego teníamos ya otros estudios hechos sobre la logoterapia, sobre el flow, sobre el elemento. Entonces, al final, el libro fue una conjunción entre lo que estuvimos haciendo como trabajo de campo y estudios previos que habíamos hecho para ese libro. Ese concepto Ikigai, los japoneses lo nombran o es simplemente, digamos, te lo comentaron o fue que tú fuiste sumando las partes y dándote cuenta de que había como una filosofía, pues, de vida en ellos. Bueno, ellos no eran conscientes de tener una filosofía porque son personas sencillas en ese pueblo que trabajan en el campo. En ese pueblo lo que hay son árboles frutales, tipo naranjas, limones, chicuasas, que es una cosa que hay ahí, y son personas que se levantan con el sol, trabajan en el huerto, van al campo. Entonces, si les preguntas cuál es su filosofía de vida, no te la sabrán explicar, pero si tú les observas, verás que sí hay una manera de vivir muy determinada, que es vivir sin estrés, levantarte con el sol, estar al aire libre la mayor parte del día, no comer solo, sino hacerlo con otras personas que son tus vecinos, pero que tú los tratas como tus amigos, como tus familiares, no dejar de hacer aquello que te gusta, no retirarte porque tienes una edad determinada, sino seguir haciendo aquello que le da un sentido. Entonces,
observamos toda esa forma de vivir y de todo eso salió el libro. Y el libro pues tiene diferentes maneras en las que se puede ver. Es un libro sobre el arte de hacerse mayor sin perder la ilusión en la vida y sin perder la energía y sentirte útil a la sociedad. Y es también el arte de comprender qué es el propósito vital para cualquier edad. Y que, como tú dices, que cuando uno se hace mayor es cuando más tienes que tener claro tu propósito, porque uno tuvo propósitos, bueno, de estudiar, de criar los hijos, de profesionalmente avanzar, pero luego alcanzas muchas de ellas y te encuentras con las manos vacías. Y eso es parte, pienso yo, de quizás la depresión de muchas personas mayores, no tener ese ikigai y que aquí en esta sociedad nos dan una fecha como de ya de vencimiento. Cuando te dices esta es la edad para retirarse. Y tengo entendido que la palabra retiro no existe en Japón. ¿Es cierto eso? No, jubilación no existe la palabra. Ellos tienen otros eufemismos, otras palabras parecidas para hablar de fin de etapa, cambio de etapa, pero la palabra jubilación no la tienen. Y sí que es verdad que hoy en día se está hablando mucho del edadismo, ¿no? Que hay cosas que dicen, bueno, esto es para la gente de estas edades y hay pocas profesiones donde se aprecia ser mayor. Yo siempre digo que quien tenga miedo de hacerse mayor y quedar desplazado, que se haga terapeuta, porque el terapeuta de pelo blanco y barba es más respetado que el joven, ¿no? El psicólogo, porque te recuerda a Freud o a alguien, ¿sabes? Pero es cierto que, por ejemplo, actores, actrices se quejan de que a partir de cierta edad los llaman menos para hacer películas y por no hablar de entrar, no sé, en una empresa normal, en un equipo comercial, parece como que hay que optar por personas de 20 años. Luego se dan cuenta también de que las personas de cierta edad, de 50 y para adelante, como vuestro programa, tienen atributos y tienen virtudes de las que carecen los más jóvenes, ¿no? Pues, por ejemplo, una mayor resiliencia, una mayor paciencia, más estabilidad, no tienes la necesidad de estar cambiando siempre de una cosa a la otra. Pero bueno, uno de los objetivos de este libro, Ikigai, era justamente reivindicar el placer y el honor de hacerse mayor. O sea, desvincular el hecho de envejecer con algo que se lee en clave de carencia, en clave de tristeza, sino que poder cumplir años, tal como hacen los japoneses, significa que te estás doctorando en la vida. Y de hecho, si llegas a los 100, significa que has vivido muy bien, porque si no hubieras vivido bien, no habrías llegado a los 100, te habrías muerto antes. Por lo tanto, si te entregan ese diploma que ellos tienen de centenario, puedes sentir que has hecho un máster de la buena vida. Y en una entrevista que te escuché, te comentaste sobre que ellos se preparan y se entrenan para su próximo cumpleaños. A mí eso me encantó. Me encantó esa posibilidad. Sí, es verdad. Y esa era una respuesta que nos daban a menudo cuando íbamos por los campos entre las casas de Ogimi, pues veíamos una persona muy mayor pues haciendo ejercicios como de gimnasia sueca, que en realidad son otras cosas que hacen ahí, o personas que están ejercitándose de cualquier manera y le decías, ¿qué haces? Y una respuesta típica era, me entreno para mi 100 cumpleaños, ¿no? Y de hecho, allí observamos que les hace tanta ilusión llegar a centenarios y recibir ese diploma que les da el gobierno japonés, que cuando las personas tienen 98, 99, se cuidan mucho más la alimentación, el movimiento del cuerpo, todo, el sueño, porque tienen un enorme deseo de llegar a los 100. Y también comprobamos que pasados los 100 algunos se dejan ir y caen así un poco ya en la desatención de todas esas cosas que hacían. Eso es como un reto a la vida. Eso me encantó ese concepto porque quizás en Occidente uno piensa un año más viejo. En cambio, de pronto le están dando la vuelta, un año más que depende de mí. Sí, un año más experto. Y mira, hay un proverbio irlandés que a mí me gusta mucho sobre el tema de la edad, que dice, nunca deberías, no tienes ningún derecho a quejarte de hacerte viejo, porque a muchos les ha sido negado ese privilegio. ¿Cuánta gente hay que ha muerto joven, no? En guerras, enfermedades sobrevenidas,
accidentes o otras causas. Entonces, si tú tienes la suerte de llegar a los 80, a los 90, a los 100, ¿quién eres tú para quejarte cuando hay personas que han muerto de niños, ¿no? Entonces, es celebrar la vida. En lugar de verla en clave de carencia, ver que cada año que sumas, pues eres un año más sabio, tienes más experiencia, tienes más materiales para poder ayudar a los que vienen detrás. Y ahí hay un libro que a mí me gusta mucho, de un autor anglosajón. El libro no está traducido, creo. Se llama From Strength to Strength, de fortaleza en fortaleza. Y dice que la vida tiene dos mitades, como un partido de fútbol. En la primera parte estás en la vida para brillar. Y en la segunda parte de la vida, a partir de los 50, estás aquí para alumbrar a otros. Y eso me parece muy bonito, ¿no? Que hay una mitad de la vida en la que una busca el propio mérito, el propio merecimiento, y en la segunda mitad de la vida cuidas de los que vienen detrás y muestras el camino. Y eso sería una vida bien vivida, según este autor. Y es la oportunidad de hacer una diferencia en la gente, no solamente a nivel de tu experiencia, sino el marcar, el dejar realmente un legado cuando tú haces brillar a otra persona. Eso me gusta muchísimo y considero que de todo eso, de cuidarse, de entrenarse a nivel espiritual, físico y mental, que tú entiendas tu razón de vida es como que vital. ¿Cómo hace una persona que nos está escuchando? ¿Cuál sería lo primero que tú le dirías para que ella empezara a buscar su Ikigai? Además, por supuesto, de leer tu libro, ¿no? Sí, bueno, le diría varias cosas. Que lea el libro, por supuesto, pero le recordaría lo que hemos hablado antes, que haga algún tipo de ejercicio de autoconocimiento. A ver, el más simple, no hace falta ni ir al psicoanalista. Que se compre un cuaderno en blanco y que se dé cada semana un par de horas para él mismo, para ella misma, y ahí tomas nota de tu vida, de lo que has vivido hasta ahora, de tus prioridades, cuáles eran, cuáles son, qué querías hacer de niño, qué quieres hacer ahora, si hay deseos infantiles que igual luego se quedaron ahí abandonados, qué te gusta de tu vida actual, qué no te gusta. O sea, hacer un ejercicio de reflexión, pero a través de una cita contigo mismo, que tengas cada semana al menos un par de horas para poder encontrarte. Y a partir de ahí, si no sabes aún cuál es tu propósito, lo que les diría es que el propósito no te vendrá a buscar al sofá de casa. Vas a tener que explorar. ¿Y qué significa explorar? Pues mira, pensemos que Steve Jobs, el fundador de Apple, cuando no sabía qué hacer con su vida, él era de una familia pobre, había sido adoptado, no tenía posibilidades de ir a la universidad, pero él se iba a diferentes carreras, iba de oyente a clases, no se podía examinar porque no había pagado la matrícula, pero aquí aprendía una cosa, aquí aprendía la otra, fue a la famosa clase de tipografía, que decían, ¿tú por qué vas ahí? ¿Qué tienes que ver tú con la tipografía? Pues bueno, al final tuvo mucho que ver, porque el Macintosh fue el primer ordenador de la historia que permitía el cambio de letra. Entonces, ese espíritu es el que recomiendo a quienes nos están oyendo, ¿no? Sal de tu habitación, deja el móvil, deja el ordenador, deja la tablet, vete a la calle, ve a una conferencia pública que haya de cualquier cosa, ve a conocer personas distintas, vete a la biblioteca, coge un libro que nunca leerías, preséntate como voluntario en una fundación que trabajan con viejos, que trabajan con niños, porque vas a conocer a personas distintas y te vas a abrir lo que es tu radio de experiencias. Y a partir de ahí es cuando puede surgir algo diferente que haga mover esa campanita interna que decimos, uy, aquí hay algo que me puede gustar. Hay un diagrama de Ikigai. Ese fue creado por ustedes. Existía antes, lo decimos en el libro. De hecho, hemos dado crédito a uno de los que ha hecho los diagramas, porque hay varios. No había ningún libro de Ikigai antes que el nuestro, pero habían los 4 círculos del Ikigai, que se usaban en empresas, sobre todo, para medir el propósito de un proyecto, de un grupo de trabajo, de una persona. Entonces, los 4 círculos, de alguna manera, Ileana, los has mencionado antes, porque uno es lo que amas hacer, el segundo es aquello en lo que eres bueno, el tercero aquello por lo que pueden pagarte y el cuarto lo que el mundo necesita. Entonces, hemos hablado ya de los 3 primeros, ¿no? Primero tú descubres qué te gusta hacer. Después piensas si realmente eres bueno en eso. Luego buscas quizás una manera de poderlo convertir en una profesión, que te paguen por eso. Y lo que el mundo necesita,
sería ya la parte que está más relacionada con el sentido de la vida. O sea, al final lo que queremos no es tener un buen horario y cobrar un sueldo, que también, sino sentir que en nuestro trabajo crecemos como personas y dejamos una huella en el mundo que sea un poco mejor que lo que había antes. Por lo tanto, el sentido de la vida al final, más allá de lo que te guste, de lo que se te dé bien hacer y de lo que te paguen, es sentir que eres útil a la sociedad, sentir que estás entregando algo y que cuando tú te vayas de este mundo seas recordado por ese algo. Es una realidad que a medida que envejecemos vamos teniendo cambios físicos y hormonales y estos también afectan a nuestro cabello. Por eso notamos que se ve con menos brillo, reseco, más fino, y yo nunca lo he tenido grueso, y hasta se nos cae más que antes. Yo resolví esos problemas usando una línea para el cabello diseñada para afrontar esos detalles. Se llama Better Not Younger. En español, mejor, no más joven. Una marca de cuidado capilar creada especialmente para mujeres como nosotras de más de 50 que busca brindarnos la alegría de tener un cabello más abundante y vibrante. A mí me encanta el champú y acondicionador de Better Not Younger, pero mi nuevo favorito es su Wake Up Call Style Memory Mousse, una espuma con fijación de memoria que dura hasta 48 horas y me proporciona elevación, brillo y cuerpo inigualables sin sacrificar el movimiento natural del cabello. Y como quiero que tú también mejores la calidad de tu pelo, te dejo un código de descuento en las notas de este episodio para que inicies tu camino en betternotYounger.com. Solo tienes que colocar el código 50 y pa'lante para tener un 20% de descuento al finalizar tu compra. Yo creo que todo joven debería hacer antes de decidir qué va a estudiar, porque también la sociedad nos impone que a los 17 y 18 años decidas qué vas a hacer con tu vida. Cuando estás en esa etapa de experimentación, se puede decir todavía, y tienes que tomar la decisión de que vas a estudiar. Y esto, que estudies lo que tú quieres, lo que te gusta, este diagrama tan sencillo que te habla de tu pasión, de tu misión, de la vocación y la profesión, oye, puede ayudar. Yo creo que debería ser materia obligada en los high school, en los bachilleratos, para que empiecen a conocerse un poco y sean más felices, porque al final de cuentas eso es lo que queremos, ¿no? La felicidad. Tú has estado buscando la felicidad, tienes otro libro que es sobre la vía de la India. Creo que se llama Namaste. Y en África también has estado estudiando. Sí, en África menos, ¿eh? Pero la India conozco muy bien. En India habré ido 7, 8 veces en mi vida, a veces por trabajo, y en Japón igual 12. Tengo uno que se llama Masal, que es un libro sobre el éxito, el destino. Bueno, pero ahora quizás no nos desviamos mucho. Después de los libros de Ikigai, escribimos con Héctor García un libro que se llama Namaste, que era una exploración de la vía india a la felicidad y la autorrealización, el sentido y el éxito también. Desde los primeros maestros de hace 5.000 años hasta los gurús tecnológicos de hoy en día que están llegando también a todo el mundo desde la India. Entonces fue un libro que dedicamos a este tema. ¿Y qué conseguiste en común o qué concepto conseguiste en las diferentes investigaciones que has hecho sobre la felicidad? Porque al final de cuentas tus libros buscan eso, la felicidad del hombre, ¿no? En la parte de los ensayos. Bueno, todos los libros deberían buscar la felicidad del lector, incluso las novelas. Yo recuerdo cuando leí con 15 años Don Quijote de la Mancha, que recuerdo haberlo leído en mi habitación, en casa de mis padres, tumbado en la cama y fumando, que en esa época ya fumaba, y que me reía sin parar. O sea que ese libro me hizo feliz. O sea, yo no recomiendo a nadie que lea un libro que le haga sufrir, porque ya nos hace sufrir la vida, pues con las personas que perdemos, con la incertidumbre que hay, con las noticias feas, etcétera. Entonces, al final, más allá que hay unos libros que los llaman de autoayuda y que hay otros en los que nos dicen que es novela, que es ficción,
cualquier libro, cualquier película, cualquier serie, cualquier contenido que le damos espiritual a nuestra mente debería ser para nuestro bienestar, para nuestra felicidad. Ok, pero ¿conseguiste alguna característica similar tanto en Japón como en la India, por ejemplo? Sí, a ver, es Oriente. Y fíjate que es muy bonito la palabra Oriente, que cuando una persona aquí en Occidente, en América, se siente perdida, busca orientación. Y es la misma palabra, de hecho. Y cuando dices buscas orientación, es como que te enfocas hacia Oriente. No sé si es casualidad o que ya desde tiempos muy antiguos la sabiduría que llegaba de la India, de China, pues sí que llegó a la antigua Grecia y llegó a los occidentales. Aunque eran tierras muy lejanas, había habido algún contacto antes de Marco Polo incluso. De hecho, Alejandro Magno, en su famosa conquista de medio mundo, llegó a la India. Llegó a la India y describió gente que batallaba con elefantes. Entonces, fíjate, orientar es ponernos a Oriente. Entonces, cuando se habla de Oriente, de Asia, Japón e India son dos extremos, pero tienen mucho que ver. Por ejemplo, si tú vas a Japón y viajas con sus trenes bala, vas a ver que allí la cortesía, el silencio, la discreción es absoluto. Tú estás en un tren y no se oye ni una mosca. Está todo el mundo en un silencio absoluto. Cuando pasa una azafata con el carrito de la comida, saluda a todo el pasaje antes de cambiar al siguiente vagón. Y tú vas en la India y está todo el mundo gritando y hablándose y todo te inunda los sentidos, los olores, etcétera. Dices, bueno, son dos lugares totalmente distintos, extremos. No tanto, porque en realidad hay algo que tienen muy en común estas dos culturas respecto a Occidente, que Occidente es individualista. O sea, si tú estás en Estados Unidos, en España, en Alemania, lo importante es lo que tú consigues y poner tu sello y poner tu marca y hacer tu personal branding. Y tanto en Japón como en la India, el nosotros es más importante que el yo. Entonces, por ejemplo, en una fábrica japonesa, cuando se crea un nuevo invento, no se sabe ni de quién es, no lo firma nadie, porque es de un grupo de trabajo. Y en la India aún sigue siendo una sociedad que es muy familiar, donde el grupo es más importante que el individuo. Y eso es lo que tienen en común estos dos países. Y fíjate que al final ese estudio, el estudio se realizó en Harvard, larguísimo, donde varias generaciones, 7, 8 generaciones, fue hecho aquí en Estados Unidos, 80 años de estudio, más o menos, sí, sí. y le preguntaban qué era lo que le había hecho feliz, y al final fueron las relaciones, ese pronombre nosotros, ¿no? Sí, sí, y que en Oriente lo saben. Y sobre todo, a ver, lo que pasa que ese nosotros en Japón se realiza en el puesto de trabajo, la gente está muy unida a sus jefes, a sus compañeros, hasta el punto que en una empresa japonesa que quizás ha pagado los estudios de los que están ahí, los han becado para llegar a esa empresa. Si tú cambias la empresa por otra, eso está peor visto que si abandonas a tu esposo o a tu mujer, porque se considera una traición al grupo. Entonces, es muy común que si tú te vas de tu empresa, tus amigos y compañeros te dejen de hablar, porque no se entiende eso. Y en la India quizás ese mundo corporativo está más en el entorno de la familia, que las familias están muy unidas todavía, ¿no? Entonces, es interesante todo esto. Hay una importancia grande a la lealtad. En Japón la lealtad, por eso, cuando vas a Tokio, el monumento más famoso de todo Tokio no es la torre, la Tokyo Tower es como la Torre Eiffel en rojo. Y es un poquito más alta que la Torre Eiffel, aunque no lo parece, porque los edificios de alrededor son altos, entonces parece más pequeña, pero es más alta que la Torre Eiffel. Pero no es ese el monumento más famoso ni ninguno de los que vemos en Lost in Translation. El verdadero monumento es el perro Hachiko. Hay una estatua a tamaño real cuando sales de la estación de Shibuya, donde hay este perro con la oreja caída, que inspiró la película de Richard Gere y todo esto, que es un perro que estuvo esperando, no sé si 10 años a su amo, a que volviera de la universidad, que no volvió porque se había muerto. ¿Y por qué les gusta tanto Hachiko? Porque ese perro encarna la lealtad. Es el perro que, pese a que había muerto su amo, siguió estando cada día en la estación esperando a que volviera. Y eso, para los japoneses, la lealtad a la empresa, la lealtad a unos principios,
Es muy importante. Esa es una película bellísima. No recuerdo el nombre exactamente. ¿Tú la sabes? Hachiko, Hachiko se llama, la de Richard Gere. que es el nombre del perro. Es una relación, bueno, yo creo que todo el mundo que ve eso llora, ¿no? Pero qué increíble que me digas que ese es el, como decir, el monumento donde la gente se fotografía más, pues. Es un monumento del tamaño de un perro, no es más grande que eso, y la gente va allí, le ponen garlandas, se hacen fotos con el perro, es toda una atracción la estatua de Hachiko. Está muy cerca de esa plaza que hay en Shibuya, donde hay 3 pasos de cebra, que es el paso urbano más concurrido del mundo. No sé cuántos cientos de miles pasan por ahí, pero un montón de gente. Mira, ahorita volviendo a Japón, ya que estamos comentando ya Shibuya, que es una ciudad mucho más movida, pero estuviste en Okinawa y lo estudiaste y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, es una de las 5 zonas azules donde existen, donde hay más cantidad de personas centenarias. Cuéntame, ¿cuál fue tu impresión la primera vez que tú fuiste? Me imagino que fuiste muchas veces, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te impactó? Mira, yo a Okinawa no había ido. Antes del estudio de Ikigai no había ido, había estado en otras partes de Japón. A ver, lo primero que impacta a un viajero que viene de otras partes de Japón es que en Okinawa hace mucha calor. Es un clima tropical o subtropical, parecido a Hawái, parecido a Filipinas. Es muy, muy cálido. La gente es oscura de piel, o sea, son diferentes los japoneses. El dialecto es muy distinto del japonés que se habla en Tokio y la religión es distinta. Se dice que un japonés tiene 3 religiones a lo largo de su vida, que nace sintoísta, pues la religión más antigua de allí, muy adecuada para los bautizos, etcétera. Se casan como cristianos, porque a muchas chicas les gusta lo de salir con traje de novia de una iglesia, lo han visto en películas, y mueren como budistas, que es la religión del desapego, ¿no? Pero en Okinawa no son ninguna de estas 3. Las religiones que hay son animistas, como algunas que hay en Polinesia, como algunas que hay en otras zonas de Oceanía o en África Negra. ¿Qué significa animista? Y perdona. Son religiones de la tierra, que están vinculadas a los árboles, a seres que habitan la tierra. En concreto, en ese pueblo donde hicimos nuestra investigación, ahí se venera un duendecillo de la naturaleza que se llama Bunagaya, que es como un niño con el pelo largo y la gente lo pone en la ventana. Entonces, es una cultura más tribal, más de clan, más ligada a lo que eran los cazadores recolectores, a la gente que ha vivido siempre en la Tierra. Y eso hace que sea una sociedad muy diferente o que sea totalmente opuesta a una ciudad como Tokio, como Osaka. ¿Cuál es el Ikigai de Francés Mirades? Ha ido cambiando con el tiempo. Hubo una época que tuve un Ikigai de profesor, en otra lo tuve de editor, he tenido un Ikigai de escritor, he escrito muchos libros, pero diría que a día de hoy mi Ikigai es enseñar a las personas jóvenes y de cualquier edad, ayudarles a buscar su propósito en la vida. Y ya para terminar, ¿nos pudieras compartir algunas historias o experiencias que has tenido con personas que te dicen, mira, gracias a ti, el Ikigai, que te han comentado cómo ha afectado el leer tu libro o el saber del Ikigai? Mucha gente, o sea, piensa que desde que publicamos el libro en 2016, y han pasado casi 8 años desde entonces, nos han escrito miles de personas que han leído el libro. Además, en el método Ikigai, a Héctor García, mi compañero de escritura, se le ocurrió poner en uno de los capítulos, escribe a tu autor favorito. Con lo cual, mucha gente que ha leído este libro nos ha escrito, ¿no? Quizás, mira, uno de los mails más curiosos que yo recibí fue un día que recibo un mail en inglés de un hombre holandés que me daba las gracias por haber escrito este libro y que estaba muy contento de haberlo leído y que era importante en este momento de su vida. Y yo me fijé en ese nombre y en ese apellido y pensé, se llama igual que un futbolista muy famoso. Había un jugador holandés que había sido delantero en el Real Madrid, en el Bayern de Múnich, en distintos sitios, y yo lo había visto jugar en varios partidos. Entonces, cuando le contesté, dije, por cierto, digo, tu nombre y tu apellido es igual que un jugador que es muy famoso en Europa. Y él me dijo, sí, algo juego a fútbol, saludos desde Múnich. Me dijo, entonces ahí supe
que él estaba todavía jugando, que era esa misma persona, y lo que entendí por lo que él me escribió, que él estaba a punto de cambiar de vida, porque claro, los deportistas, en especial en el fútbol, y si eres delantero, a los 34, 35 te jubilan. Esa palabra que no existe en Japón. Y yo creo que para él fue importante el libro porque estaba a punto de terminar esa fase de su vida y se estaba preguntando qué voy a hacer ahora con todo este tiempo que viene, ¿no? Igual la vida económica la tienes resuelta, pero la vida espiritual no. Entonces, ahí yo me di cuenta que para muchas personas nuestro libro les sirve para tomar decisiones sobre la nueva vida que quieren llevar. Y eso sirve tanto para alguien de 17 años que está a punto de ingresar a la universidad y que quiere saber a qué va a dedicarse, como para alguien que se jubila o como para alguien que ha pasado por una crisis, se quiere reinventar y va a crear los raíles por los que va a circular el tren de su nueva vida. Me encanta esta manera de terminar esta conversación, dejándole abierto a todos los que nos escuchan que todo el tiempo nos podemos reinventar y sobre todo, a lo mejor nos reinventar porque ya estaba aquí adentro. Simplemente no habíamos tenido la oportunidad o el tiempo para hacer esas cosas que nos gustan y que somos buenos porque estamos dedicados a otros que también nos gustan, porque el ser humano es polifacético, ¿cierto? Muy cierto. Entonces, pensemos que a cualquier edad, incluso a los 100 años, tenemos la oportunidad de empezar a hacer algo que no hemos hecho nunca, y prueba de ello es que en las universidades cada vez hay más gente que entra a hacer una carrera, a hacer un máster con 70, con 80, incluso hubo un caso en Inglaterra de uno que se doctoró con 102 años porque la vida no le había permitido hacerlo hasta ese momento, ¿no? Por lo tanto, todos los caminos están abiertos y mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad de transformarnos en lo que queramos. Bueno, mil gracias. Para mí ha sido un honor poder conversar contigo, con una persona que ha dejado un legado de verdad en el mundo, así como se lo dejaste a este jugador. Estoy segura que, bueno, muchísimas personas han sido marcadas por tu libro Ikigai. Muchas gracias, Ileana. Una última pregunta. Ay, que es que mientras hablaba pensaba también que tienes muchísimos libros. Estuve en tu página web y no solamente Y no están puestos todos, ¿eh? Hay algunos que no los debo haber puesto aún. tienes ensayos, tienes novelas, tienes un thriller, tienes como novela policíaca también, novelas de amor o de espirituales y libros para niños, además de agenda y de ciertas guías como para también ayudar a trabajar tu autoconocimiento. ¿Cuál ahorita es tu preferido? ¿Cuál es tu bebé consentido en estos momentos? Bueno, no tengo preferencias, ¿no? Sí que es verdad que el 99% de entrevistas hablan de Ikigai. Pero mira, quizás si tengo que hablar de un libro que la gente conoce menos, durante la pandemia escribí mi biografía y se llama Los lobos cambian el río. Y me gusta mucho y de hecho la gente que lee este libro, que igual son muchos menos que los que leen Ikigai, me escriben y me comparten cosas muy bellas. Bueno, entonces esa es una buena recomendación para aquellos que les gusta la lectura y que les gustó este episodio de 50 y pa'lante. Para encontrar tu Ikigai, tu propósito de vida, eso que te hace levantar con entusiasmo e ilusión todas las mañanas. Mil gracias. Muchas gracias, Ileana. Un placer muy grande y gracias por todo lo que transmites y todo lo que compartes con tu audiencia. Gracias a ti. Este episodio fue presentado por Better Not Younger, la línea para el cuidado del cabello para mujeres de 50 y más que buscan tener un cabello más abundante y brillante. Si te gustó el episodio, por favor, colócame 5 estrellitas. Pero como mejor me puedes ayudar es compartiéndolo. Cuéntale a alguien que te gustó. Compártelo en tu chat de WhatsApp o en tus redes. Ayúdame a que cada vez seamos más las mujeres maduras, informadas y empoderadas que no dejan que la edad las detenga.